Hola, muy buenas noches a mis amigos y a mis estudiantes del Técnico del Sur. En esta oportunidad vamos a explicar el tema de electricidad básica, y el tema en esta oportunidad es cálculos en un circuito en serie. Muy bien, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es las características de un circuito conectado en serie. Entonces, según nuestra bibliografía, tenemos 4 características esenciales. La número 1, si la podemos leer por acá, la corriente que circula por todos los elementos es la misma. Número 2, en el caso particular de la serie de focos de Navidad, si nosotros desconectamos o interrumpimos un elemento, los demás se apagan. Es una característica muy importante. Si nosotros cortamos uno o desconectamos un elemento o un resistor o un foco, los demás se apagan. Número 3, la magnitud de la corriente que circula es inversamente proporcional a la resistencia, y tenemos que tomar muy en cuenta esta fórmula de aquí para encontrar la resistencia total o la resistencia equivalente. En el caso de un circuito en serie, la resistencia equivalente se encuentra sumando cada una de las resistencias. En este caso, en esta figura hay 3. Entonces sería R1 más R2 más R3. Muy bien. La siguiente característica, ¿cuál es? Número 4 dice, el voltaje total aplicado es igual a la suma de las caídas de voltaje en cada uno de los elementos del circuito. Entonces tenemos que tomar en cuenta esta fórmula que está aquí. B, voltaje total, va a ser igual a la suma de B1, B2 y B3. Quiere decir que por cada resistencia va a haber un voltaje, resistencia 2, otro voltaje, resistencia 3, otro voltaje. Y la sumatoria de los 3 nos tiene que dar obligatoriamente, para que se cumpla la ley de Ohm, nos tiene que dar el voltaje total. Muy bien. También vamos a hacer cálculos de potencia en cada una de las resistencias o en cada una de las cargas. Excelente. En esta oportunidad tengo aquí, quiero que observen este circuito, gracias a un amigo mío, un compañero que yo lo vi en su video, un compañero amigo de Tegucigalpa. Entonces yo descargué esta aplicación, una aplicación no es muy pesada y no hay que craquearla ni nada. Se llama Crocodile Clips, la cual es un simulador que nos sirve para hacer circuitos integrados, y en este caso un circuito en serie que es sumamente simple. Entonces nosotros observamos, tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios y tenemos 3 resistencias conectadas en serie. Una tiene un valor de 20 ohmios, otra tiene 25 y de 30 ohmios. Entonces, ¿qué sucede si nosotros apretamos el interruptor de acá? Lógicamente, fluye la corriente. La corriente fluye del positivo hacia el negativo, es decir, de este punto en esta dirección. Al momento que nosotros apagamos el interruptor, se corta el flujo de corriente. Eso es lógico. Entonces, nosotros encendemos y vemos, ya le he aplicado yo voltímetros en este caso, y en esta resistencia de 20 ohmios hay 3.20 voltios de caída de voltaje. En esta de 25 hay 4, y en esta de 30 hay 4.8 voltios de caída de voltaje. Si nosotros hacemos la sumatoria de estos 3 elementos, nos tendría que dar 12 voltios. Muy bien, con respecto a
corriente, la corriente debe ser la misma en cada una de las resistencias, independientemente del valor de la resistencia. Por ejemplo, si yo pongo el cursor encima de esta resistencia, me da que es 160 miliamperios, o sea, 0.16 amperios. Si yo ubico el cursor encima de esta, nos da el mismo, 160 miliamperios, y en esta también, 160 miliamperios. Quiere decir que se cumple la regla. Muy bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Calcular. Aquí tengo yo, miren, observemos nuestro circuito. R1 20, R2 25 y R3 30 ohmios. Acordémonos, según la ley de Ohm, resistencia se da en ohmios, voltaje en voltios y la corriente I se da en amperios. Entonces, hasta ahí estamos bien. ¿Qué nos dice, para empezar, qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que la corriente va a ser igual a el voltaje entre la resistencia. Pero para nosotros llegar a ese valor o a ese cálculo o a ese número, tenemos que calcular previamente muchas cosas. Por ejemplo, lo primero que tenemos que calcular en este circuito es la resistencia equivalente. O sea, escribamos resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2 más R3. Escribimos R1 más R2 más R3. Entonces, como es un cálculo sencillo, solamente es sumar 20 más 25 más 30. Y eso nos da el valor sumado, lógicamente, de 75 ohmios. Nuestra resistencia equivalente es 75 ohmios. Muy bien. Ahora, cuando ya hemos calculado la resistencia equivalente, nosotros modificamos nuestro circuito, nuestro esquema. Ya no nos va a quedar 3 elementos, sino que solamente una. Entonces lo vamos a hacer en este momento. Muy bien. Teníamos el circuito de 3 elementos o 3 resistencias. Entonces, al encontrar la resistencia equivalente, obtuvimos el valor de 75 ohmios. Entonces, modificamos nuestro circuito o lo sobreescribimos de esta manera. Nos queda solamente una resistencia, que es nuestra resistencia equivalente, 75 ohmios. Ahora, una vez que ya hemos encontrado la resistencia equivalente, procedemos a encontrar la corriente total. Entonces, escribimos corriente total va a ser igual a voltaje total entre resistencia equivalente o resistencia total. Entonces, ¿a qué nos va a dar eso? Nos va a dar a 12 voltios entre 75 ohmios. Y eso lo hacemos en la calculadora, lógicamente, y nos da un valor de 0.16 amperios. Ahora, esta corriente, 0.16 amperios, por definición es la misma en cada una de las resistencias. Quiere decir que I1 va a ser 0.16, I2 va a ser 0.16 y 3 va a ser 0.16 por definición. Y eso nosotros lo podemos comprobar con nuestro simulador. Nuevamente, mire, pongo el cursor, tiene que estar encendido. 160 miliamperios, es decir, 0.16. Eso lo comprobamos acá. Es la misma corriente, independientemente de que las cargas tienen diferente valor. Muy bien, volvemos al ejercicio. Ahora bien, cuando ya tenemos nosotros calculada la corriente total, procedemos a calcular el voltaje en cada una de las resistencias, es decir, voltaje 1, caída de voltaje 2, o sea, en la resistencia 2, y caída en la resistencia 3. Muy bien.
Partiendo de la fórmula de la ley de Ohm, que la fórmula nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, nosotros vamos a despejar para voltaje. Entonces, despejando para voltaje nos queda V1 va a ser igual a R1 multiplicado por el amperaje, o mejor dicho, por la corriente, por I1. Resolvemos esto, R1, ¿cuánto vale R1? Vale 20 ohmios multiplicado por 0.16 amperios, y eso nos da el valor de 3.2 voltios. Muy bien, pasamos al segundo, al voltaje 2, que sería R2 multiplicado por corriente 2. Entonces sustituimos los valores, 25 ohmios multiplicado por 0.16 amperios. Miren, ¿por qué por 0.16? Porque la corriente es la misma. La corriente va a ser la misma en cada una de las resistencias, por definición. Hacemos esa multiplicación y nos da el valor de 4.8 voltios. Pasamos a la caída de voltaje en la resistencia 3. Nos quedaría R3 multiplicado por corriente 3. Sustituimos valores, 30 ohmios multiplicado por 0.16 amperios, y eso nos da el valor de 4.8. Perdón, aquí arriba tuve un error, aquí es 4. Entonces, muy bien, al nosotros hacer la sumatoria para encontrar el voltaje total, ¿no? Voltaje total, por definición, la fórmula es V1 más V2 más V3, según la cantidad de resistencia que usted tenga. Entonces tenemos que sumar 3.2 voltios más 4 voltios y más 4.8 voltios. Esa sumatoria nos tiene que dar un valor de el voltaje total, que ya lo tenemos definido desde un inicio, 12 voltios. Y eso lo comprobamos en el simulador Crocodile. Mire, ya le tengo yo los datos, o mejor dicho, el voltímetro lo tengo ubicado, 3.20, 4 y 4.8. Quiere decir que estamos haciendo el trabajo de una manera correcta. Muy bien. Excelente, vamos bien. Ahora, con respecto a la potencia, hay ya dos fórmulas definidas. Una es voltaje por corriente y la otra es voltaje cuadrado sobre resistencia. Con cualquiera de los dos que utilicemos, el resultado debería ser el mismo. Entonces calculemos en la P1, resistencia 1, sería voltaje 1 por corriente 1, es decir, 3.2 voltios multiplicado por el amperaje, 0.16 amperios. Ahora, si nosotros realizamos esa operación, ¿cuánto nos da? Nos da 0.51 watts. Una unidad de medida es el watt para medir potencia. Muy bien. Potencia 2 sería en la resistencia número 2. Voltaje es 4 multiplicado por la corriente, 0.16 amperios. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da un valor de 0.64 watts. Y la potencia 3 sería el voltaje 3, 4.8 voltios multiplicado por 0.16 amperios, y eso nos da el valor de 0.76 watts. Y de esta manera hemos calculado o hemos hecho el análisis de este circuito en serie simple. Lógicamente, si agregamos más resistencias, hay más trabajo,
y lógicamente los resultados son diferentes. Aquí lo interesante es que podemos nosotros realizar estos cálculos teniendo en cuenta que lo podemos comprobar con el programa, con el software, con esta aplicación. ¿Miren? Apagamos, encendemos, entonces al encender aplicamos la corriente, ¿no? En este sentido, del positivo hacia el negativo. Entonces, en la resistencia de 20 ohmios hay una corriente de 160 miliamperios y el voltaje 3.20. Y eso nosotros lo podemos medir acá. También con este programa nosotros, si quisiéramos, por ejemplo, medir el amperaje, también lo podemos hacer, ¿no? Es un programa muy... Bueno, hay un programa mejor que se llama PSpice, que es más completo, pero este, en mi opinión, también cumple con las expectativas. Y bueno, de esta manera pues hemos hecho un ejercicio. Si probablemente haga otro ejercicio, o perdón, otro vídeo con más resistencias, y más adelante uno en paralelo y posteriormente uno mixto. Así que bueno, cuídense, hay que estudiar, jóvenes, amigos, tenemos que estudiar. Esta cuestión del COVID nos tiene un problema serio, pero tenemos que tener la fe y la esperanza en Dios que vamos a pasar esta prueba. Muy bien, hasta luego, cuídense.